¿Alguna vez escuchaste que el texting es... Texting. Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez escuchaste que las pruebas exhaustivas no son posibles? Bueno, hoy vamos a ver uno de esos casos en el cual tenemos infinitos, no infinitos, pero muchísimos casos de prueba, y vamos a ver una técnica de selección de casos que nos va a ayudar a reducir esos casos y poder tener una buena cobertura. Imagínate cuántos casos de prueba tendríamos para probar una pantalla como esta. En esa pantalla tenemos un montón de variables con muchos valores posibles, que si fuéramos a probarlos todos, el resultado serían millones de casos de prueba, muchos más de los que tendríamos tiempo para poder probar. Entonces, necesitamos utilizar una técnica que nos permita reducir esa cantidad de casos, utilizando algunos criterios que nos permitan justamente seleccionar qué valores vamos a probar y así con una cantidad razonable de casos poder tener una buena cobertura. Hoy vamos a hablar de la técnica de combinación por pares, testing combinatorio o también conocida como all pairs o pairwise testing. Esta es una técnica que no se suele utilizar mucho en la práctica, pero en determinados casos es realmente muy útil. Y lo que permite es realizar una selección de casos reducida que maximice la probabilidad de encontrar defectos. Y se utiliza cuando tenemos un sistema con muchas variables y muchos valores posibles, lo cual sería muy poco viable probar todas las combinaciones. Para ver un ejemplo rápido, si tenemos tres variables, la primera tiene 3 valores posibles, la segunda 5 y la tercera 7. Realizar un testing exhaustivo significaría probar todas las combinaciones. Y para saber cuántas son todas las combinaciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de valores posibles. En este caso va a ser 3 por 5 por 7, lo que nos da un total de 105 casos de prueba. Si utilizáramos la técnica de combinación por pares, con solamente 30 casos, ya tendríamos una cobertura muy alta según esta técnica. ¿Solo 30 casos? Bueno, ¿esto es magia? No. El fundamento de esta técnica se basa en que en la práctica la mayoría de los defectos surgen cuando dos valores de dos variables distintas se combinan. Entonces, de ahí viene el nombre de combinación por pares. ¿Qué es lo que hace concretamente esta técnica? Bueno, como lo dice su nombre, lo que hace es probar de a pares. Es decir, toma cada uno de los valores y lo combina al menos una vez con cada uno de los otros valores de las otras variables. Sé que suena un poco raro, pero lo vamos a ver en un ejemplo y va a quedar más claro. Otra cosa que tienen que saber de esta técnica es que la metodología para hacerlo de forma manual es bastante compleja y en la realidad no sería practicable tampoco hacerlo de forma manual. Para eso existen herramientas que justamente nos permiten indicar cuáles son las variables y sus valores posibles y a través del uso de esa herramienta nos va a generar una salida con todas las combinaciones de a pares y esos serían nuestros casos de prueba. Luego nuestro trabajo también será indicar cuál es el resultado esperado para cada una de esas combinaciones. Ahora vamos a ver eso en un ejemplo con una de las aplicaciones que ya hemos utilizado en otros videos. Estamos aquí en la aplicación Lojong y vamos a ir a herramientas y luego a la funcionalidad de timer. Acá cuando vamos a la campana vamos a ver que se nos despliegan un montón de opciones con distintos valores que podemos elegir. O sea, cada una de estas opciones, la duración, la preparación, la campana de inicio y demás, son variables que pueden tomar distintos valores en función de lo que nosotros elijamos. Por ejemplo, para la campana de inicio va a ser distinto si nosotros elegimos el valor ONBU que si elegimos sino del elefante, por ejemplo. Entonces, desde un enfoque de testing combinatorio, si nosotros fuéramos a probar todas las combinaciones, todas las posibles opciones que podamos elegir, bueno, vamos a ver cuántas serían esas opciones y cómo podemos hacer aplicando algún criterio para reducirlas. Entonces aquí yo lo que hice fue un pequeño análisis. Lo que hice fue identificar todas las variables, o sea, cada una de las distintas opciones de configuración que tenemos y identificar los valores posibles o el rango de valores. En el caso de la duración, por ejemplo, tenemos entre 1 segundo y 99 minutos y 59 segundos. Para la preparación algo similar. Después para las campanas son distintos sonidos, acá listé todos los posibles sonidos que tiene. Para el sonido ambiente lo mismo y bueno, y así lo fui haciendo con todas las variables. Hay una que tenemos que es por ejemplo la de intervalo que tiene la opción de encendido o apagado y en función de eso hay otra variable que se puede habilitar o no si se elige esa opción y bueno, y ahí lo que hice fue calcular cuáles son todos los valores posibles que pueden tomar esa variable. En el caso de los segundos, si tomáramos todos los segundos, si son 99 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, nos da que tenemos 5.940 valores posibles solamente para esa variable. Haciendo eso con todas las variables, tomando la cantidad de valores posibles, si multiplicamos todos esos valores, nos da
2.900 millones. Es una cosa impracticable, totalmente imposible que podamos llegar a probar todo eso. Pero además de que no es posible, tampoco es necesario, porque sería, en el caso de que fuera posible probarlo, no sería necesario porque seguramente perderíamos mucho tiempo valioso que podríamos utilizar para otra cosa que aporte más valor. Porque estaríamos repitiendo combinaciones. Como decíamos antes, en la práctica la mayoría de los defectos se da cuando dos variables se combinan entre sí, o sea, solo dos valores. No es necesario que probemos todas las combinaciones de todos los valores. Para que quede más claro, vamos a volver a ver la pantalla de la aplicación. ¿Qué significa eso de que se combinen dos valores? Bueno, por ejemplo, un caso de prueba que combine la campana sino del elefante con el sonido ambiente de lluvia, eso es una combinación de un par de valores. Después, por ejemplo, otro caso va a ser sino del elefante con sonido ambiente de playa. Y así, cada uno de los valores combinándose al menos una vez con cada uno de los otros valores. Pero no combinando todas las variables con todos los valores posibles, porque como vimos, serían millones de casos y sería imposible totalmente poder probar eso. Entonces, volviendo aquí a nuestra planilla del ejemplo, lo que tenemos que hacer para poder transformar esto en una entrada válida para la herramienta que vamos a ver ahora es realizar una selección de valores. Y esta selección de valores va a depender de la situación, pero en este caso, por ejemplo, para la duración, yo tomé algunos valores que me parecieron interesantes. A esto le vamos a llamar valores interesantes o valores relevantes que puedan tomar esas variables. Y eso lo podemos hacer en función de la información del negocio que conozcamos. En este caso, como es una aplicación de meditación, bueno, nosotros podemos suponer o podemos tener estadísticas de que la mayoría de nuestros usuarios hacen meditaciones de menos de 10 minutos. Entonces, en vez de probar todos los valores desde 1 segundo hasta 10 minutos, vamos a seleccionar algunos valores. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió seleccionar una que sea 33 segundos, otra que sea 1 minuto, otra de 5 minutos y otra de 10 minutos. Entonces acá estamos cubriendo un rango de valores bastante amplio y que seguramente la mayoría, por decir algo, el 80% de los usuarios elegirían este tipo de valores. Porque tampoco tiene mucho sentido un cronómetro que sea de 99 minutos, por ejemplo. No creo que nadie se ponga a meditar 99 minutos en silencio. Seguramente haya casos, pero sean las excepciones. Entonces, para utilizar esta herramienta lo que tenemos que hacer es elegir valores que sean comunes, que representen a la mayoría de los valores que se van a realizar, y a partir de eso realizaremos las combinaciones. Obviamente que también podemos y deberíamos probar qué pasa en los valores límite, como ya habíamos visto en otro video, pero eso lo vamos a hacer quizás solamente con uno o con dos casos y no combinarlo con un montón de variables como vamos a ver ahora. Y bueno, y así lo iríamos haciendo para todas las variables. Para el caso de los sonidos, como son 14, bueno, yo en este caso dejé todos. Voy a utilizar todos los sonidos para las combinaciones, pero también podríamos seleccionar los que sean más comunes o los más utilizados. Como ven acá, lo que hice fue hacer el producto de todos estos valores y nos da 921.000 combinaciones, lo cual sigue siendo imposible que podamos probar toda esa cantidad de combinaciones. Ahora lo que vamos a hacer es ver una herramienta online que es muy útil para poder realizar estas combinaciones. Esta herramienta se llama Pict Online y está basada en otra herramienta de Microsoft que tiene el mismo nombre, que se puede utilizar desde la línea de comandos. Pero para eso hay que descargarla y es un poquito más difícil de usar. Pero si quieren también les voy a dejar un link con un PDF descargable en el primer comentario, donde les voy a dejar más herramientas que hacen lo mismo y más material si quieren profundizar en este tema del testing combinatorio. No se asusten con esto, que ahora les voy a explicar qué significa todo esto que tenemos acá. Como ven, una vez que ustedes entran a esta herramienta van a tener un ejemplo de cómo es el formato solicitado para que la herramienta nos genere las combinaciones a probar. Entonces lo que nos pide es un formato que sea la variable, el nombre de la variable, que le podemos poner lo que nosotros queramos pero que sea representativo, y separado por comas los valores posibles que puede tomar esa variable. Y después acá abajo lo que tenemos son restricciones, que ahora les voy a explicar brevemente qué son las restricciones, pero si quieren podemos hacer un video más en profundidad hablando de estas opciones extras. Si quieren que haga ese video me lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a ver cómo quedaría con el formato requerido por la herramienta. Entonces vamos a tener la duración y todas las posibles duraciones separado por coma. Y lo mismo con todas las variables. Tengan en cuenta que si son más de una palabra,
Por ejemplo, sonido ambiente, tienen que ponerlo todo junto para que no les dé error. Y ahí vamos a listar todos los posibles sonidos. El intervalo, que en este caso es un check que podemos marcar o desmarcar. Y también las otras opciones. Entonces, esto de las restricciones significa que, por ejemplo, acá en la campana de intervalo, si nosotros desactivamos este check, tanto el valor para la campana como el valor para la frecuencia van a estar deshabilitados y van a ser opciones no válidas. Es decir, no podemos tener un caso de prueba que sea con la campana de intervalo deshabilitada y a su vez que haya elegida un valor para la campana de intervalo. Entonces eso lo tenemos que especificar a la herramienta con ese formato que veíamos recién y ahora lo vamos a ver más en concreto. La forma tradicional de utilizar esta herramienta va a ser cuando las variables sean todas independientes, pero en este caso, como tenemos una variable, o mejor dicho dos variables que son dependientes de una tercera, lo que hice fue adaptarlo agregando el valor NA para las variables intervalo campana e intervalo frecuencia. Esto significa que si la variable intervalo está apagada, no aplica un valor para cada una de estas dos variables. Y eso lo escribimos como una restricción acá abajo, que justamente dice eso. Si la variable intervalo es igual a off, entonces el intervalo campana es igual a no aplica, y lo mismo con el intervalo de frecuencia. Y bueno, lo mismo, pero al revés, cuando la variable de intervalo está prendida. Los valores van a tener que ser distintos de no aplica porque se va a tener que elegir un valor para esas dos variables. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es copiar esto que armamos acá y lo vamos a llevar a la herramienta. Vamos a pegar acá lo que armamos en el Excel. Tenemos que tener cuidado que la sintaxis esté exactamente como lo pide la herramienta, si no nos va a dar algún error. Lo bueno es que los errores son bastante descriptivos, o sea que si nos equivocamos en algo nos va a explicar qué es lo que tenemos mal. Y bueno, le damos a generar y ahí nos va a generar todas las combinaciones de apares que las podemos exportar como TXT o lo podemos seleccionar todo y copiarlo a nuestra planilla. Lo que voy a hacer justamente es eso, lo voy a pegar en la planilla y como vemos ahí tenemos todas las columnas con cada una de las variables y las filas van a ser los valores que toman cada una de esas variables. Es decir, cada fila va a ser un caso de prueba. Si nosotros seleccionamos todos, vamos a ver que tenemos 227 filas, o sea que van a ser 227 casos de prueba. Después lo que tenemos que hacer nosotros es indicar el resultado esperado para cada uno de los casos. Este ejemplo quizás no es la funcionalidad más adecuada como para aplicar esta técnica, porque quizás tampoco tendría sentido hacer tantas pruebas para esta funcionalidad que es un poco secundaria dentro de esta aplicación. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una pantalla de configuración o algo distinto en el cual la salida o el resultado esperado del sistema sea distinto en función de las opciones que elijamos, en ese caso tendríamos que indicar el resultado esperado para cada uno de los casos que nos devuelva la herramienta. Por ejemplo, en este caso, como la mayoría de estas opciones son sonidos, nosotros podríamos probar por un lado todos los sonidos y luego hacer una selección más acotada de, por ejemplo, los sonidos más habituales para que se achique todavía más la cantidad de casos. Pero bueno, era un caso que se notaba bastante la reducción y me gustó para poder explicárselo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido y que te haya gustado el video. Recordá que en el comentario fijado tenés un link con el resumen de lo que vimos en el video y links a otros materiales que también te pueden servir para seguir profundizando en este tema. Y bueno, si te gustó este video seguramente te va a gustar también este otro. Así que si querés seguir aprendiendo testing, anda a ver este video. Ah, y si todavía no te suscribiste, suscríbete al canal haciendo clic acá en mi cara. Chao, nos vemos.